el hombre propone, Dios dispone y la computadora se descompone. Pero bueno, como les digo, la fiesta de Acción de Gracias es la fiesta de las 4 temporadas. El comienzo de cada una de las estaciones del año, los campesinos le daban gracias a Dios y le ofrecían sacrificios para los dioses paganos para que tuvieran buena cosecha. Y eso se quedó, hay que pensar que una de las motivaciones del encuentro de dos mundos, del mundo europeo y del mundo americano, por parte hispano-portuguesa, fue una parte de evangelización y comercial, buscar nuevas alternativas comerciales, porque la alternativa de la ruta de la seda se había cortado con la invasión de los otomanos, de los turcos, habían cerrado las puertas. Pero también la intención del mundo anglosajón era una evangelización también, era un buscar una tierra nueva para poder vivir el evangelio, para poder vivir la palabra de Dios, y están imbuidos en ese sentimiento de la predestinación, de Dios nos bendice, y así hicieron la comparación. Moisés se encontró explotado por los egipcios en Egipto y sale a la libertad. Ese Moisés fue los peregrinos. El pueblo de Dios atraviesa el desierto, ellos atravesaron el mar. El pueblo de Dios se encontró con los filisteos, jebuseos, cananeos, ellos se encontraron con los cheroquis, con las diversas tribus indias. El Señor les bendijo al pueblo de Dios, acabando con los enemigos, ellos acababan con los enemigos. En ese sentido, también el sentido místico, también es el sentido de pertenencia a Dios y de darle gracias a Dios en ese sentido. Dios me bendice, por tanto, si me bendice Dios, me bendice las cosechas y me bendice el progreso económico y demás. Pero se ha quedado esa tradición, una bonita tradición, una bonita que hay que preservarla, darle gracias a Dios. Es interesante, yo lo he dicho otras veces, fuera de Estados Unidos se celebran fiestas americanas, como es el Super Bowl, ya se está empezando a celebrar, el Halloween y demás. Pero que yo sepa, solamente en Canadá, en Estados Unidos, hay un día dedicado a darle gracias a Dios. Y ojalá fuéramos todos los días de nuestra vida, al menos un día al año, poderle recordar y poder ver los bienes que nos ha dado. Pero bueno, ya el pavo se fue. No sabemos cuándo vendrá el próximo pavo, pero vamos a seguir caminando. Y hemos empezado el año litúrgico, lo hemos visto, hemos estado viendo en los seminarios anteriores lo que es el año litúrgico, las diversas etapas. Estamos en la etapa de Adviento, no cuando ni siquiera hasta llegar a ya 4 semanas. Originalmente el Adviento eran 40 días. El número 40 es un número clásico indicando en la Sagrada Escritura para indicar un proceso que tiene comienzo y tiene fin. Porque hay otros procesos que se empieza, pero no, este nos está diciendo 40, la 40ª, por eso el número 40 significa un proceso completo de Dios, en que Dios actúa en la vida de la persona. Entonces, Noé, 40 días y 40 noches, empieza un mundo nuevo. Moisés, 40 años, empieza un mundo nuevo. Jesús, 40 días en el desierto, empieza un nuevo. Nosotros, cuarentena, la cuaresma, pero es sentido de penitencia. Adviento, en un primer momento tenía también ese sentido de penitencia, pero se fue mitigando porque era la esperanza, hay que preparar el camino de Dios que viene a nosotros. 3 figuras importantes en este camino de Dios hacia nosotros. Isaías es el evangelio de la primera lectura y el evangelio de este domingo. Preparemos el camino del Señor. Preparemos que Dios viene a nosotros y estemos listos y preparados para seguir adelante. Entonces, antes se solía empezar en torno a la fiesta de San Martín de Tours, un santo casi legendario que cuenta la leyenda que un día iba a caballo en pleno invierno por los Tours, es una región de Francia muy, muy dada al frío y demás, un clima muy, muy áspero. Se encontró con un pobre, le dio la capa y resulta que ese pobre era Jesucristo que andaba de mendigo, andaba jugando a ser mendigo para ver quién le socorría. Esa siempre se clavó y siempre se profundizó y San Martín tuvo una gran devoción. Entonces empezaba los 40 días antes de la fiesta de Navidad. Entonces era miércoles, viernes y sábado se ayunaba, se hacía oración y se ayunaba. Después ha quedado a 4 domingos. Primer domingo que nos recuerda
el empate. Siempre se terminaba el domingo, el último domingo del tiempo ordinario, con lectura sobre el juicio final. Este año San Mateo, el juicio final, nos lo recuerda precisamente diciéndonos cuáles van a ser las condiciones para entrar en el reino de los cielos. Que hemos compartido con el pobre, con el hambriento, con el sediento, con el preso, con el enfermo, con el inmigrante, el compartir con el hermano. Y podríamos decir cuáles son las condiciones para vivir bien la pandemia: el compartir con nuestros vecinos, el compartir con nuestra familia, el compartir con el que no tiene... Ya, fíjense, yo dudo que haya alguien que haya pasado hambre en la pandemia. Yo he engordado 8 libras. Después de todo lo que me ha costado bajar 40 libras, 45 libras, se me han vuelto para atrás, se me han vuelto 8 libras. Dudo, pero dudo que alguien se haya preocupado de tocar la puerta del vecino que está al lado para saber cómo está, para hablar, para simplemente saber: estás vivo, eres importante para mí. Y es importante. Y la pandemia, como decía yo los otros días, no me acuerdo dónde fue, creo que fue en el programa o en una misa, la bendita sea la pandemia, porque ha ayudado a descubrir que los padres tienen hijos y que los hijos tienen padres, y que el esposo tiene esposa y que la esposa tiene esposo. ¿Por qué? Porque antes era el salir corriendo por la mañanita temprano, estar 8, 10, 12 horas de trabajo, llegar cansado, comer, acostarse, levantarse temprano, así de lunes a viernes. Tenemos 2 trabajos, tenemos 3 trabajos, y ahora no ha quedado más remedio que quedarse en casa. Antes los niños, antes de la pandemia, los niños los parqueábamos en la escuela a las 8 de la mañana y los recogíamos a las 4 o las 5 de la tarde. Ahora hemos tenido que tragarnos al bebé, tragarnos al muchachito, tragarnos a la muchachita, 8 horas, 10 horas, 24 horas. Hemos aprendido a conocer, hemos aprendido a amar. Nos ha llevado también a descubrir muchos abusos y a descubrir muchas cosas que aparentábamos que estábamos bien, pero no era tal cosa. Por eso hay que darle gracias a Dios por la pandemia. Hay que darle gracias a Dios por todos los días de la vida que funcionan. Después del Adviento, unos domingos, 3, 4 domingos de tiempo ordinario, el verde color de la esperanza, 5 semanas de Cuaresma. Ahí sí la penitencia es fuerte, es preguntarnos, es el atravesar ese desierto de la vida, qué es lo necesario con lo cual vivimos. Semana Santa, 7 domingos de Pascua, Pentecostés y el tiempo ordinario, el tiempo de la esperanza. Por eso, fíjense, Adviento es el tiempo de esperanza. Tiempo ordinario es el tiempo de la esperanza. La Cuaresma, en el fondo, también es una esperanza. Por eso, algo deberíamos de distinguirnos los cristianos, los creyentes en Jesús de Nazaret, de ser hombres y mujeres de esperanza. Ahora, el problema aquí viene de otro lado. ¿Qué entendemos? ¿En qué colocamos nosotros nuestras esperanzas? ¿En qué hacemos nosotros, ponemos nuestros esfuerzos? ¿Esperamos en qué? ¿En tener un buen chequecito? ¿En tener un buen apartamento? ¿En tener un apartamento aquí, otro apartamento, o 2 apartamentos, o 3 apartamentos, o 4 apartamentos en nuestros países? ¿En qué? ¿En tener un carro lindo? ¿En qué colocamos nuestras esperanzas? Recordando una cosa, que todos tenemos fecha de caducidad. Cuando venimos a este mundo, ya se nos marca, igual que a los carros, que a las computadoras, que a las cosas, se nos marca la fecha de caducidad. También, cuando nuestra vida no termina, se transforma, y al deshacerse la morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Entonces, esto parece que aquí se ha dañado un momento. Perdonen. Okay. Okay. ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? ¿Me están oyendo? Sí. Sí. Okay. Es que la mesita aquí es pequeña y se caen las cosas. Pero bueno, estábamos diciendo en qué colocamos nuestras esperanzas. Tenemos fecha de caducidad. Tenemos, por tanto, encuentros, tenemos vida, tenemos esperanza,
Espera un momentito. This one right here. No, todavía. Okay, so then if not, just go back right here. Okay. Bien. El hombre propone, Dios dispone y la computadora descompone. Vamos, colocamos tenemos fecha de caducidad y el día que nos vayamos de este mundo no nos vamos a llevar ni la tarjeta de crédito ni el camión de la mudanza. Nos vamos a llevar lo que hayamos compartido, lo que hayamos amado por los demás. Bien. El comenzar el año también nos implica el empezar de nuevo. Cada año es un algo nuevo. Y tenemos, igual que cuando vamos a una excursión, vamos a Tierra Santa, por ejemplo, o vamos a las cataratas del Niágara, o vamos al Santuario del Divino Niño en Bogotá, siempre llevamos un folletito para saber las instrucciones, para saber qué es el mensaje, cuál es el recuerdo y demás. Nuestra vida cristiana tiene también 4 libros. Tiene 73 libros, pero esos hay que verlos también dependiendo. Si uno los quiere ver de un cantazo, pues véalos de un cantazo. Pero para cada circunstancia de la vida hay un libro. Y ese libro se llama La Buena Nueva. La Buena Nueva de Jesús de Nazaret. No es de Buda, ni de Mahoma, ni de Hare Krishna. Es de la Buena Nueva que nos presenta Jesús de Nazaret. Esa Buena Nueva se llama Evangelio. Y que entonces cada año, últimamente, cuando estoy seguro que la mayoría de los que me están escuchando, la mayoría, sí, más o menos la mayoría, se acordarán cuando éramos pequeños, cuando eran más pequeños, cuando eran jovencitos, que todos los años era el mismo evangelio, la misma epístola, nada más que había 2 lecturas. Una primera lectura que solía ser una carta de San Pablo y un fragmento del evangelio, siempre lo mismo. Hasta que una de las grandes novedades que nos trajo el Concilio Vaticano II fue el conocimiento, la escucha, la búsqueda de la palabra de Dios. Entonces se buscó cómo era posible que a lo largo de la Iglesia, de la historia de la Iglesia, solamente se hubiera leído la palabra de Dios así. Y se dio cuenta que no, que prácticamente de 20 siglos de Iglesia habíamos vivido 15 siglos de otra forma. Y es a partir del siglo XVI, siglo XVI, en el Concilio de Trento, 1560, se impuso una fórmula. Miren, los cristianos mozárabes, es un rito muy, muy curioso y muy interesante. Eran aquellos cristianos que vivían en el mundo musulmán en la península ibérica, en España y en Portugal. Adaptaron su liturgia y su modo de ser al mundo musulmán. Y los musulmanes adoptaron también fue un dando y dando. Y así, por ejemplo, ellos en un periodo de 3 años leían el 80% de la palabra de Dios en las celebraciones de la misa. Y nosotros teníamos una sola fórmula de celebrar la misa. Ellos tenían 360 fórmulas para celebrar la Santa Misa. Entonces esa gran riqueza nos llevó también a descubrir la palabra de Dios. Entonces cada año se puso un año A, un año B, un año C. Cada año se leía un evangelio. Acabamos de terminar hace 2 semanas el Evangelio de San Mateo, en que Jesús nos presenta el reino de Dios. Mateo tiene una finalidad muy clara: presentar. Fíjense que para ser tan viejitos de hace 20 siglos, tenían idea de marketing, tenían idea de campañas de publicidad. Hoy en día una empresa que quiere vender refrescos, que quiere vender zapatos, que quiere vender tamales, se presenta y dice, bueno, ¿a quién le voy a vender este producto? ¿A quién, por ejemplo? Fíjense, cuando uno quiere vender un whisky, una botella de whisky no está al alcance de un teenager. El teenager compra cerveza, compra vino barato, compra lo que aparezca. Entonces, se hace una campaña es profeso para personas de clase media alta que pueden gastarse 40, 50, 60 dólares en una botella de whisky. Cuando lo que quieren vender es refresco, que por 50 centavos se puede conseguir una botella de refresco o una botella de agua, es otro tipo de campaña la que se hace. ¿Quién va a ver? ¿Quién sabe leer, no sabe leer? Así se van haciendo las campañas. Pues lo mismo hicieron los evangelistas. Los evangelistas presentaron a una comunidad concreta el mensaje de Jesús.
Mateo se lo presentó a una comunidad que eran ex judíos, que conocían el mundo judío, que vivían en la zona de Siria, en la zona limítrofe entre Siria, Damasco, el norte de las alturas del Golán y demás. Entonces, a esa gente Mateo se dirige. Marcos va a tener otro público, como Lucas también va a tener otro público, y Juan va a tener otro público. Entre los cuatro van a formar el bloque de la buena nueva de Jesús de Nazaret. O sea, buena nueva, ¿por qué digo buena nueva? Porque eso es lo que significa la palabra evangelio, euangelos, buen anuncio. Que ninguno de los tres se inventaron la palabra y el concepto. El concepto existía ya. Pues el concepto que estamos usando muchas veces para la venta de productos hoy en día en nuestra sociedad es vender un producto a un público determinado. Un producto que puede ser para vestir, una manera de pensar, haga gimnasia, haga yoga, haga tal cosa, cambie la mentalidad, Hay un montón de ofertas en el mercado. Estos cuatro señores y la gente que estaba detrás de ellos subieron a hacerlo. Mateo nos recuerda a Jesús es el Señor. Jesús es el Hijo de Dios que nos invita a ir construyendo el reino de Dios. Un reino que tiene una serie de características que al final del todo, después de todo el tratado de 20 y pico capítulos que hay en el Evangelio de del Evangelio de Mateo, hay muy sencillo. El resumen de ese Evangelio, las tres parábolas del capítulo 25 de San Mateo. Estar con las luces encendidas, con nuestras luces, con las lámparas encendidas, esperando a Dios que viene a nuestra vida. Las 5 prudentes y 5 estúpidas. Pero, ¿qué hacemos en este mundo? Nos ha dado unos talentos. Construir el mundo con esos talentos que Dios nos ha dado. A 1, 2, a otros 5. No todos tenemos que ser multimillonarios. Todos tenemos que ser multimillonarios en amor y en respeto y en acogida a los demás. Todos tenemos cualidades distintas. Por ejemplo, yo sé que Dios me ha dado muchas cualidades. Una cualidad que no me ha dado es la de ser cantor. Yo canto y a continuación hay un huracán de la lluvia que hay. ¿Entiendes? Pero hay que buscar entonces qué talentos Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para construir el mundo. Para construir el mundo que hemos recibido. Para construir una sociedad que es responsabilidad nuestra. ¿Por qué decimos eso? ¿Dónde nos basamos? Primer libro de la Biblia, libro del Génesis, crezcan y multiplíquense y controlen, dominen, construyan la tierra. Es una responsabilidad de todos. Y la tierra no es nuestra, somos administradores, somos seguidores de un individuo que marcó las pautas, que se llamó Jesús de Nazaret y que nos invita a construir el reino. Entonces, en el fondo después, ¿a quién tenemos que dedicarnos? ¿A quién tenemos que ayudar? Tiene hambre, tiene sed, es migrante, está enfermo, está en la cárcel, a todos esos. Y la sorpresa será cuando digamos, pero si yo ¿con quién lo hice? Yo no te he visto caminando con nuestro prójimo. Bien, este año vamos a ver otro evangelio. Vamos a ver a Marcos, que es completamente distinto de Mateo. Pero todos esos 4 evangelistas forman un conjunto que se llaman los evangelios canónicos. Son aquellos que fueron aceptados por las primeras comunidades cristianas como inspirados. Porque, déjeme decirle, surgió un chorro de evangelios apócrifos, evangelios canónicos, evangelios de Pedro, evangelios de Juan, evangelios de Bartolomé, evangelios de Noé, etc. Cartas de Pilatos a Jesús, de Jesús a Pilatos, de Jesús a Herodes, cartas con el rey de Armenia, una serie de cosas y demás. Pero estos 4 evangelios, que son el núcleo principal, que están entrando en la lista de seguidores de Jesús, invitando a los seguidores de Jesús, van a ser 2 grupos. Un grupo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero Mateo, Marcos y Lucas, y otro grupo Juan. Mateo, Marcos y Lucas hacen un evangelio más o menos sinóptico, o sea, en que hay paralelos, hay una serie de paralelos. Juan va a ser distinto. Juan va a ser una meditación sobre el misterio de Dios. Ellos van a presentar Mateo el reino de Dios, Marcos el Jesús es el Señor y Lucas la misericordia de Dios. El otro va a decir, ¿quién es Dios? En el principio era la palabra. El núcleo
que nos da el sentido del Evangelio de Juan, es la base principal, es el prólogo. En el principio estaba la palabra y la palabra estaba en Dios, que les invito a que lo lean. Que de hecho antes de la reforma litúrgica, lo que pasa como lo decían en latín, no lo entendíamos, al terminar la Santa Misa se leía de nuevo el Evangelio. Y el Evangelio que se leía era el prólogo de San Juan. O sea, se concluía la misa como diciendo, señores, señoras, caballeros, señores y señoras, hemos terminado nuestra Santa Misa, nuestra celebración de la Eucaristía, pero recordemos, en el principio estaba la luz. Era repetir, es como el que lo está en el primer plato, el segundo plato, y el himno lo dan otra vez el segundo plato. Había que organizarlo un poco. Entonces, el primero de todos, el primero que se discutió si eran biografías, si los evangelios son biografías o no. No. Tienen datos biográficos, pero no son biografías. Por ejemplo, San Juan es uno de los que habla de una serie de experiencias únicas. Él es el más mejor, como dirían en Borinquen, en conocer ciertas experiencias porque fue testigo. Lucas habla de memoria. Lucas no conoció a Jesús. Juan sí. Mateo, hay dudas si el Mateo es el Leví, el recaudador de impuestos, o un individuo que se llama Mateo y que le hacen coincidir con eso. Pero bueno, eso es lo de menos. Marcos lo que hace es transcribir las experiencias que le contó Pedro. Pero pero no son biografías. ¿En qué época del tiempo se habla de los evangelios? Primero hay que tener en cuenta la cronología. En el siglo I hay dos generaciones. La primera generación va del año 0, el año que Jesús nace, hasta el año 40. Más o menos calculando que una generación duraba entre 40 y 45 años, 40 años. Del 40 al 80 la segunda generación. Del 80 al 120 la tercera generación. Del 120 al 160 la cuarta generación. Vamos a dejarlo ahí, la cuarta generación. La primera generación no tenía necesidad de escribir. ¿Por qué? Porque la habían visto todos ellos. Habían visto que Jesús había hablado, les había dejado la cabeza completamente patas arriba. ¿Quién es este individuo? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ha hecho? Pero como un individuo que es un tectón. Un tectón es la palabra que nos dice en griego, referente a qué? Albañil, carpintero, electricista no, porque no había corriente eléctrica en aquella época, había, pero no se conocía, plomero, había también trabajadores de las tuberías de desagüe y demás, los plomeros. Eso, la palabra técnica es el tectón, que viene siendo un ingeniero, venía siendo un handyman, venía siendo un trabajador de clase media, media-baja, de los trabajos más sencillos. Entonces, de repente, este individuo, que todo el mundo conoce en la aldea donde queda su casa, que todo el mundo conoce quién es su madre, que todo el mundo conoce quiénes son sus hermanos, que todo el mundo conoce quién era su padre. Entonces, de repente, viene haciendo milagros. Además, se va del pueblo, se va a Cafarnaún. Cafarnaún de Nazaret queda hoy en día en autobús como a unos 40 minutos, 30, dependiendo del tráfico, 40 minutos, 35 o 40 minutos. O sea, en aquella época, un día de camino. Pero Nazaret está en la ladera de una montaña, porque hay que pensar en una cosa muy importante. La Galilea es una zona que está debajo del nivel del mar. O sea, a 200 metros hay una gran depresión geográfica, de una serie de movimientos tectónicos. Entonces se hunde la tierra y en un pedazo, a unos 200 metros bajo el nivel del mar, bajo el nivel del Mediterráneo, se asienta el lago de Tiberíades, y en torno al lago de Tiberíades hay una ciudad. Flavio Josefo llega a decir que hay 32 ciudades, de las cuales han encontrado ruinas algunas, pero no 32. Pero cuando lo dice, pero claro, ciudades, pueblo pequeño, campana grande, ciudades de 35, 40 habitantes, ¿entienden? Conocemos algunas de ellas. Conocemos Tiberíades, una ciudad a la cual tengamos por seguro que no entró nunca Jesús. ¿Por qué? Porque era una ciudad pagana. Y Jesús trataba de evitar las ciudades paganas. De la única ciudad pagana de la cual nos habla el Evangelio que Jesús entró fue Tiro, cuando la hemorroísa
que tiene una mujer que tiene una serie de hemorragias, etcétera, y otra que tiene la hija también enferma, la cura y demás. Pero Jesús no entró, pero estaba Tiberíades, la ciudad en honor de Tiberio, estaba Cafarnaún, la aldea de Nahún, que es así, era donde Pedro tenía su negocito y su kiosco, y donde Mateo cobraba los impuestos, y donde hay el centurión, y donde Jesús hace una serie de milagros. Era un centro comercial, un centro muy importante. ¿Por qué? Porque por allí pasaba la ruta de la Vía Maris, aquella carretera que comunicaba a Egipto con Siria y Siria con Roma. Entonces, cada 30 kilómetros, de lo que más o menos se puede caminar en un día, había un puesto de parada para cambio de postas de caballos, para comer, para beber, para vender, para irse de juerga, irse de fiesta y demás, y para pagar impuestos. Entonces, allí por eso estaba Juan, estaba allí, Mateo estaba allí trabajando de recaudador de impuestos, Juan y su hermano Andrés tenían un negocito de pesca, Pedro y Santiago también tenían su negocito de pesca, y Jesús va allí. Allí va, ¿por qué? Porque es el núcleo en el cual se mezclan todos. Al lado estaba una ciudad que se han descubierto los restos hace poco, se está descubriendo poco a poco, Magdala. Magdala significa torre alta. Magdala es el lugar donde nació María, una de las primeras discípulas de Jesús. María la de Magdala, María la de Magdalena. Entonces, él se va moviendo en ese ambiente, en ese punto, y lo van conociendo, y lo van escuchando, y se van desconcertando. Primera generación, hasta el año 40, 50, es la primera generación que han conocido a Jesús. Después del conocimiento de Jesús, pues empieza cada cual a irse por su lado y se cuentan historias. Y hay una colección, y entonces algunos se lo dejaban a la memoria, pero algunos ya empezaban a fallarle la memoria, pero tenían una memoria muy importante, empezaban a poner por escrito los dichos de Jesús, los mensajes que Jesús iba dando, las curaciones que Jesús iba realizando. Y algunos fueron testigos, y entonces podían contar, y había una serie de colecciones de eso. Y entonces vamos a tener una colección que se ha descubierto pues hace pocos años, ahora 100 y pico de años, más o menos. Se llama la fuente desconocida, la fuente Q, de dichos. De dichos que van a aparecer. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Aquí ocurre el problema siguiente. Todo el mundo pensaba que Mateo era el primer evangelio y Marcos hace un resumen de Mateo. Entonces, la segunda categoría, es un resumen, no sé, hay que ir al original. Cuando se han ido haciendo una serie de investigaciones, se han dado cuenta de un momentito, es al revés. Mateo no es resumen Marcos, sino Mateo copia y amplía Marcos. Y Lucas copia y amplía Marcos. Y Marcos es el más antiguo de todos. Pero entonces empezaron a ver, bueno, vamos a ver, ¿qué palabras hay aquí que son exclusivas de Marcos? ¿Qué palabras hay aquí que son exclusivas de Mateo? ¿Qué palabras hay aquí que son exclusivas de Lucas? ¿Qué palabras hay aquí que son exclusivas de Juan? Entonces que fueron colocando cada uno de los dichos y de las palabras, hasta que aparecieron una serie de dichos y palabras que no pertenecían a ninguno de los cuatro. Historias, sobre todo, de diálogos y historias de corazones que se desarrollaron, se conservaron en la zona de Galilea, en la zona del centro del país, ahí escondido entre una serie de montañas, una serie de llanuras, una serie de pequeñas aldeas, se fueron conservando esos dichos y esas palabras de Jesús. Entonces, con todo eso se fue formando una narración. Marcos va a ser el primero que va a utilizar la palabra evangelio como buena nueva. El concepto de evangelio existía ya en el Imperio Romano. Evangelos es la palabra, buenas noticias. Pues el evangelio es una cosa muy unida al tiempo que estamos celebrando en estos días, el tiempo del Adviento, el tiempo de la esperanza. ¿Qué ocurría? Que cuando un emperador volvía a Roma, había que alabarle, había que hacer una campaña de relaciones públicas. Hoy en día, cuando un presidente o el Papa o cuando va a ir a un sitio, entonces se hacen una serie de campañas de limpieza, hay una serie de campañas de concientización, de anunciar los mensajes, nos hartan de publicidad de quién es este individuo, qué cosas importantes ha hecho, etc. Entonces, en ese sentido, eso se llama las buenas nuevas.
emperador Tiberio, las buenas nuevas del emperador Diocleciano, las buenas nuevas de Tito, las buenas nuevas del general Marco Aurelio, etc. Entonces Marcos dice, espérate, ese concepto como que me interesa. Entonces es el primero que empieza a utilizar ese concepto de anuncio, de proclamación. ¿Y cuál va a ser el anuncio y la proclamación importante que Marcos va a hacer? La obra de Marcos, la noticia se proclama en Palestina, pero él va a estar muy cercano a Pedro. De hecho, se habla de si el Evangelio de Marcos es la catequesis de Pedro. Pedro hay que darnos cuenta de una cosa, será todo el amigo de Jesús, todo lo que queramos, pero probablemente no sabía leer ni escribir. Hacer números sí sabría, porque como buen pescador sabía calcular el precio de la pesca, la cantidad de peces y demás. Pero no era muy elocuente, que digamos, era medio echado para adelante, pero elocuente y preparado no lo era. Entonces, Marcos, hay una tradición, hay que fiarnos de las tradiciones también. Recuerden que las tradiciones orales son muy importantes en la historia de las naciones, de los pueblos, en la historia de las culturas. Entonces, esa tradición nos dice que Marcos fue ayudante de Pedro. Ayudante de Pedro en la proclamación del Evangelio. Antes de Pedro, no había aún libros en torno a Jesús. No existían códices, no existían libros, no existían palabras, no. Eran simplemente dichos que se repetían de boca en boca. Va a ser ya una segunda etapa que empiezan a ponerse por escrito esos dichos para conservarlos. Y van a ser entonces, cuando alguien quiere una campaña concreta, va a escribir, va a elaborar un esquema. Mateo es el esquema del reino de Dios. Y va a usar a Moisés como prototipo de Jesús. Jesús es un nuevo Moisés. Moisés se subió al Sinaí, Jesús se sube al monte de los olivos, al monte de las bienaventuranzas. Moisés nos da 10 mandamientos, Jesús nos da 8 bienaventuranzas. Y así Moisés nos va explicando una serie de hechos, Mateo nos va ampliando las bienaventuranzas. Moisés nos recuerda cómo el pueblo ha vivido 40 años, 40 en el desierto para llegar a una tierra nueva. Mateo nos recuerda eso, Jesús en el desierto por 40 días y 40 noches. Pero entonces, en el fondo, nos viene a repetir, Jesús es el nuevo Mesías, el nuevo Moisés, que nos invita a formar parte de la nueva tierra, del cielo nuevo y de la tierra nueva. Marcos va a ser otro. Pero Marcos no le interesa si es Moisés o no Moisés. ¿Por qué? Porque está dirigiéndose a un público que no tiene ni remota idea de lo que es el judaísmo. Miren, Roma, en la historia de la civilización occidental de los últimos 10.000 años, ha habido ciudades claves. Pero si hay una ciudad que ha marcado un antes y un después, es la ciudad de Roma. La ciudad de Roma por los últimos 2.500 años ha sido, como se decía en latín, la caput mundi, la cabeza del mundo. Y en muchas cosas sigue siéndolo. Por ejemplo, por eso está el Papa de Roma. El Papa tiene su sede en Roma, porque era la sede episcopal de Pedro, y el gran mérito, el gran título de Pedro, del Papa, es que es el sucesor de Pedro. No es que sea más lindo, más feo, más rico, más pobre, más carismático, menos carismático, no. Es el sucesor de Pedro, con sus luces y con sus sombras. Ha habido papas que han sido lechados de santidad, San León Magno, por ejemplo, Gregorio VII, y ha habido papas que han sido unos sinvergüenzas, mujeriegos, ladrones, asesinos, pero es de la naturaleza humana, pero es Papa de Roma. Roma siempre ha estado. Y la segunda ciudad que se podría ver un poco en la distancia con Roma es la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York, me decía un gran amigo, un profesor que trabajaba de psicólogo para el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York hace años, que se hacen servicios educativos, en 120 idiomas distintos en la ciudad de Nueva York. Según un informe de la BBC de Londres, en Nueva York se hablaban 500 idiomas distintos. O sea, esto es un salpafuera, como aquel que dice. Bueno, pues en Roma se va Pedro a predicar a Jesús de Nazaret. Y entonces él se lleva un ayudante.
Se lleva un grupito, bueno, se lleva. Él llega ya a una comunidad que estaba funcionando en Roma. O sea, Pedro no es el fundador de la comunidad de Roma. De hecho, la comunidad judía de Roma es la más antigua en el mundo actualmente, continua, porque ha habido ciudades que han tenido comunidades judías y han desaparecido. Por ejemplo, en España, Córdoba tenía una de las grandes juderías. En Toledo, lo mismo. En Toledo había la Escuela de Traductores de Toledo, donde se iban traduciendo del árabe al latín y del hebreo al latín y del latín al castellano, al francés o al italiano. Eran los grandes tratados de Aristóteles, de Pitágoras, de Platón, de los grandes filósofos y matemáticos griegos y antes. Se traducían en Toledo. En Córdoba está el Maimónides y Avicena, son dos los grandes médicos árabes y musulmanes y judíos. Entonces, en ese sentido, había una mayor dispersión y demás. El tema central, ¿cuál es el tema central que nos va a dar Marcos? Porque él no anda con los hechos de Jesucristo, destacándolo como el siervo de Dios en acción, que vino a dar su vida en rescate por muchos, incluyendo a los gentiles. O sea, nos va a presentar hechos. ¿Qué hizo este Señor? Este Jesús, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Por qué lo veneramos? ¿Por qué lo respetamos? ¿Por qué lo admiramos? ¿Por qué es figura para nosotros? Pero ¿quién es entonces? Los hechos son los que destacan a Jesús, primero, como siervo de Dios, el ungido de Dios, el servidor de Dios. Y al servidor de Dios, que no puede ser un título de una victoria que ganó, de una pelea que ganó, de una batalla que ganó, no. Él está siendo siervo de Dios en acción, que viene a dar su vida por los seres humanos, por aquellos que son creyentes y los que no son creyentes. Vino a reconciliarnos con Dios. Entonces Jesús en acción, Mateo relata el discurso, Marcos narra la acción. Entonces Mateo obviamente, para poder entender, sacarle todo el jugo, toda la riqueza, todo el valor a un evangelio, hay que leerlo en paralelo, hay que leerlo en comparación con los otros. Por eso Mateo nos da el discurso, Marcos nos da la acción. Mateo nos da las leyes, Lucas nos va a dar cómo se concretan esas leyes, la ley de la misericordia de Dios, la ley de la providencia, a quién se dirige. Por eso, de hecho, Lucas, al comienzo de su evangelio, nos dice una cosa muy importante. Nos dice, ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, ilustre Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio, así comprenderás con certeza las enseñanzas que han recibido. Eso es, Lucas ya estaban en el medio ambiente, estaban en la movida del anuncio de Jesús por escrito, de ir presentando esquemas, hechos, porque es muy fácil decir, es que este hizo milagros, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué razón tienen esos hechos? Esos hechos nos van a identificar a este individuo, a este Señor que llamamos Jesús de Nazaret, que viene a dar su vida en rescate por muchos, incluyendo a los gentiles. O sea, es la llamada universal a la salvación. El Evangelio, una de las cosas, los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero sobre todo Marcos, nos va a repetir esa idea constante, la llamada universal de Dios a la salvación. Dios no va a escoger a unos sí, a otros no. Pablo lo va a repetir posteriormente en una de sus cartas. Nos llamamos griegos, romanos, gentiles, de todo el mundo, de todas partes nos ha llamado el Señor a seguirle. Como siervo de Dios vino a servir. O sea, es el enviado de Dios que viene a qué. Puede haber venido pues en plan guerrero, no, viene a servir. Por eso no es de extrañar que cuando diga, vengan porque tuve hambre, servicio de la comida. Tuve sed, servicio de la bebida. Estuve desnudo, servicio de la acogida. Estuve en la cárcel, estuve en la enfermería, estuve sin una morada donde guardar. El sentido de servicio. ¿Por qué? Porque somos seguidores del siervo. Y eso nos va a hacer muestra sus emociones.
Nos va a decir, porque podría ser pues eso, como el Buda, que ni siente ni padece. No, vemos que tiene compasión, bien, vemos que se enfogona tremendamente cuando acaba, pone patas arriba todo la quincallería y el kiosco que habían montado en torno al templo, se molesta. La angustia, ay Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido, la angustia que pasa en Getsemaní, le coge miedo ¿cómo se llama? A lo que le viene encima. Él sabía que lo iban a buscar y lo iban a matar, pero el problema no era que lo mataran, pues al fin y al cabo todos nos tenemos que morir. El problema es la premuerte, por así decir. El juicio, las bofetadas que le dan, la humillación, la flagelación, ya no puede ni con su alma, como aquel que dice cuando va al Calvario, tal es así que tienen que echar mano de un individuo para que le ayude a llevar la cruz. O sea, esa es la angustia y el dolor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un salmo que se rezaba al morir, pero también es decir, hello, me has dejado en la estacada. Ahora, el mensaje, como lo presenta Marcos, es dirigido no al mundo judío, eso ya lo conocen, eso para eso ellos les es más fácil. El mensaje de Marcos es un mensaje a los gentiles. ¿Por qué sabemos que era dirigido a los gentiles? Pues por una razón, por muchas razones, pero una de ellas es que explica cuestiones judías, utiliza palabras latinas, no se queda con una simple definición, sino va explicando poco a poco quién es el que lo escribe, qué es lo que pretende al escribirlo. Hoy en día, cuando compramos un libro, una de las cosas que queremos es saber quién es el autor. Primero preguntamos cuánto nos va a costar. Segundo, si lo hay en electrónico. Hoy en día ya el libro de papel como que no tiene mucha buena aceptación. Todo en electrónico. Pero bueno, primero preguntamos quién lo ha escrito, qué editorial lo distribuye, cuánto nos va a costar, etc. El Evangelio no declara quién es su autor. No sabemos, o sea, 100% no sabemos. Creemos que fue un tal Marcos. La tradición le atribuye a Juan Marcos, un individuo que tiene dos nombres. En los Hechos de los Apóstoles aparece como Juan, en otros aparece como Marcos, en otros aparece como Juan Marcos, parece que es el mismo. Hay una en Marcos 14:51, en la pasión, en la narración de la pasión, la narración más que la pasión, en la noche del viernes, del jueves para el viernes, cuando están en la oración en el huerto, que se llevan preso a Jesús, aparentemente hay un individuo que les va siguiendo, le quieren echar mano y sale corriendo y va envuelto en una sábana y va desnudo por debajo. Entonces, parece ser que ese es Juan. Y parece ser que los dueños de la dueña del Huerto de los Olivos era la madre de Marcos. Entonces, Juan Marcos. Entonces, pero lo que sí sabemos que colaboran, según nos habla la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 13, colabora con Pedro. El hecho de que la madre tuviera bienes y tuviera el Huerto de los Olivos es una propiedad bastante sustanciosa y bastante grande, denota que pertenecía a una clase media alta, lo cual denota que era un hombre que probablemente había estudiado, al menos sabía leer y escribir. Y por eso no es de extrañar que aparezca en el ministerio con Pedro en Roma. Marcos colabora con Pedro, sabe escribir, sabe latín probablemente, y sí probablemente, sabe griego, lo cual Pedro, pues mire, sabría arameo y hebreo y maldecir en todos los idiomas habidos y por haber. Y sabía de pesca, y sabía de ser el bravo, el machote que dice, tú eres el Hijo de Dios y yo voy detrás de ti, y aunque los demás te renieguen, yo no, etc. Pero cuando llega la hora de las verdades, cuando las cosas se ponen difíciles, ahí ya la cosa cambia. Fecha de opiniones divididas las fechas. Después de la muerte de Pedro, entre el 65 y el 66, eso sí, es antes de Mateo, antes de Lucas, antes de Juan. Es el primero de los evangelios. El primero que llega a utilizar en el sentido de la vida de Jesús la palabra evangelio.
También se habla que fue escrito durante el ministerio de Pedro entre el 55 y el 60. De Pedro, Clemente es el tercer papa, primer papa Pedro, Sixto, Cleto, Clemente, Lino, son los 4 primeros papas sucesores de Pedro. Muchos piensan que fue escrito en Roma. Ahí ya les digo, hay ciertas novedades, ciertas diferencias en torno a la fecha exacta, pero lo que sí están todos los grandes autores, los grandes investigadores, hasta el siglo, hasta San Agustín, en que el autor es el tal Marcos. El Juan Marcos, pero eso sí. Incluso Papías dice, es un tipo que apenas sabe leer y escribir, tiene un latín y un griego muy pobre. Papías de Hierápolis, que es el que lo pone en la lista como uno de los autores. Pero bueno, él escribió. Narra, ¿qué es lo que va a narrar? Va a ser muy conciso. Narra el ministerio público de Jesús hasta su muerte y resurrección. O sea, a él no le importa, no le interesa. No vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, no vamos a encontrar la narración del nacimiento de Jesús. No vamos a encontrar la narración de la presentación en el templo. No vamos a encontrar la narración de Jesús perdido en el templo. No vamos a encontrar en Marcos la huida a Egipto. No vamos a encontrar nada más que el comienzo de la vida de Jesús. Va a ser 3 puntos importantes. Anuncio del ministerio público, muerte y resurrección. Va a ser el tema de la resurrección, el tema primero del cual van a hablar los no cristianos y los mismos cristianos. Entonces, más o menos, la acción que nos va a narrar son 5 años de los 30 y pico, 40 años que vivió Jesús, solamente 5 años, del 25 al 30. No nos habla del nacimiento. Por eso, porque él quiere presentarnos un Jesús con un mensaje muy concreto y muy definido. Ahí tiene una carta cronológica, más o menos Marcos viene a escribir entre el 56 y el 66. O sea, mediada la segunda generación de cristianos. La segunda generación es la que se encuentra con el problema de que no lo han conocido. Necesitan fuentes de información. Entonces, al no haberlas, las inventan algunos, que es la época dorada de los evangelios apócrifos, los evangelios que van a contar las leyendas y las historias y la cosa en torno a Jesús. ¿A quién destina Marcos su evangelio? A los no judíos, a los gentiles, especialmente a los ciudadanos romanos. Por eso, de una forma muy inteligente, miren, la primera salida de Pedro de Tierra Santa, de la Galilea, de Israel, de la Judea y demás, primero se sale de Pedro se queda en Jerusalén un tiempito y es fundador de la comunidad de Jerusalén, que se queda al cargo de ella Santiago, el hermano de Jesús. Bien, Pedro vuelve a Galilea, anda pescando un día, aparece Jesús, Pedro me amas, es la confesión de Pedro, ya la sabemos. Pero después se queda por allí y empiezan las diferencias, empiezan a buscarle para caerle encima. Entonces él huye. La primera salida es Damasco. Siria es la Tierra Santa también. Tan Tierra Santa es Israel como Egipto, como Jordania, como Irak, como el Líbano, como Siria, que lamentablemente está hoy en día sufriendo los terribles hambares de la guerra y de la destrucción. Va a Damasco, de Damasco va a Antioquía, que es una pequeña ciudad desaparecida hoy en día, están las ruinas, en Siria. Entonces allá él va a establecer su cátedra, va a ser su sede. Ahí está varios años. Y después cuando las cosas empiezan a poner color de hormiga brava, se va a Roma. Y allí ya se establece en la capital del imperio. Él no estaba preparado en lo humanamente técnico, en lo intelectual. Él sabía de pescado, él sabía era fogoso, era echado para adelante, era bocón, y que tenía unos conceptos muy peculiares, muy particulares de lo que iba a ser el Mesías. Él pensaba, como la gran parte de los judíos, que el Mesías iba a ser un gran libertador político, militar, económico. Por eso dice, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pasa con nosotros?
Por eso se molestan los discípulos cuando oyen que los hermanos de los hijos del Zebedeo van y le dicen, Santiago y Juan, que la madre de ellos dice, encima de eso, ponen a la madre para que tenga más misericordia con ella, dice que mi hijo se ponga a la derecha y a la izquierda, o sea, que se pongan a repartir el bacalao. O sea, esa idea, esa mentalidad triunfalista, esa mentalidad económica, esa mentalidad social de poder y demás, era lo que los discípulos pensaron ahí detrás de Jesús. Y Jesús se lo tiene que decir, un momentito, la cosa no es así. Entonces, ahí van poco a poco reconvirtiéndose, cambiando de mentalidad, volviendo al Evangelio. El Evangelio que habían sido ellos protagonistas. Bien, va a Roma. Roma es la capital del mundo. Era el Nueva York de hace 2000 años. Con sus vicios, con sus virtudes, con sus grandezas, con sus chaviendas, con sus cosas. Era la capital del mundo. Y allí se establece Pedro. Y allí se queda. Entonces necesita ayuda. La comunidad estaba ya presente. Pero no solamente para fortalecer la comunidad, sino para expandir la comunidad. Por ejemplo, si vamos a poner un caso real. Estamos necesitando en todo el mundo una vacuna contra el coronavirus. Bueno, si lo anunciamos y lo vendemos en una aldea en Siberia, pues beneficiará a esos señores. Pero nadie se va a enterar de que existe una vacuna, que existe un remedio contra... Hay que ir ¿dónde? Hay que ir a Nueva York, hay que ir a Londres, hay que ir a Moscú, hay que ir a Pekín, hay que ir a los centros grandes, los nudos de comunicación, y allí anunciarlo. Entonces, Pedro le tardan en convencer, pero al final va a Roma. Marcos va con él. Entonces, Marcos es el que se va a encargar de presentar el mensaje de Jesús. Entonces, pero claro, está hablando a un pueblo que no es judío, que no es semita, que es universal, que la lengua oficial es el latín, la lengua práctica es el griego, y luego la lengua común es la lengua de cuánto pueblo y cuánto idioma puede aparecer en el mundo en aquel momento. Entonces él tiene que decir, bueno, Jesús es el Señor, pero miren, hay ciertas cosas que ustedes no entienden, y por eso usa nombres, latiniza nombres, hace una especie de Spanglish que hacemos nosotros con el inglés, pues eso le hace con el latín. Y por ejemplo, le dice speculator en lugar de uno de la guardia, centurion en lugar de centurión, census en lugar de la palabra griega para tributo. Ahora, también usa palabras latinizadas, pero también tiene la molestia de explicar las costumbres judías. Entonces, por ejemplo, él explica que en el capítulo 12, verso 42, que una viuda pobre echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, explicando que 2 blancas equivalía a un cuadrante romano, o sea, la medida de contar el dinero. Dice que en el capítulo 15, verso 16, que llevaron a Cristo al atrio, y explica qué es el atrio. Esto es el pretorio. Traduce Boanerges, esto es hijos del trueno. Y así podríamos ir viendo la labor que él hace de evangelización y de educación, porque no basta llegar y decir a una comunidad, este es el mensaje y ustedes se lo tragan como está y se acabó. No, hay que adaptarlo, hay que inculturarlo en la cultura en la cual se está predicando ese evangelio. Hay que tomar los valores que tiene el evangelio para ir transformando las cosas y demás. Nos faltan 5 minutos. Vamos a... 6 minutos, me dicen. Según bueno, también 6 minutos. No hay problema. Terminamos con el propósito y ya continuaremos en la próxima semana. ¿Cuál es el propósito de Marcos al presentar su mensaje? El propósito tiene por objeto la evangelización del laico, dotado con la mentalidad práctica del ciudadano romano, carente de conocimiento teológico de la enseñanza del Antiguo Testamento. O sea, si fuéramos a ver el target de la meta de Marcos, era aquel individuo que no era religioso, que no era cura, que no era monja, que no era pastor, que no era reverendo, que no era cardenal, que no era... No, un individuo, un laico, que dotado con la mentalidad práctica del ciudadano romano, o sea, un hombre moderno para aquel tiempo,
con mentalidad universal, no de mentalidad provinciana y provincial. O sea, el hombre de mundo, el hombre abierto a la cultura, abierto a los cambios, abierto a las novedades, abierto a las transformaciones. O sea, un hombre, una mujer con mentalidad abierta, carente de conocimiento teológico. O sea, que él no ha ido a hablar de gran cosa de la espiritualidad, gran cosa de si el Mesías, de si no el Mesías. No, no. Un hombre y carente de enseñanza del Antiguo Testamento. O sea, por así decir, un individuo con la mente en blanco, al cual poderle dar unas ideas y poderle presentar unos mensajes. Y el mensaje es: Jesús es el Señor, que nos invita a formar una comunidad. ¿Qué comunidad es esa? Lo vamos a llamar, ¿cómo se dice la palabra comunidad en griego? Eclesía. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. En aquella época se hablaba el latín y el griego. Eran ambas cosas las lenguas francas, las lenguas comunes. Luego, pues, o sea, el chorro de lenguas de los pueblos dominados por Roma, todas esas abundaban en la ciudad de Roma. Pero es como en la ciudad de Nueva York, como les decía hace un momento. Oficialmente el idioma es el inglés y oficiosamente, porque en este país no existe idioma oficial. Oficiosamente es el inglés y le seguimos de cerca el chino y el español. Pero luego hay suajili, hay vasco, hay alemán, hay japonés, hay chino mandarín, chino cantonés, chino del restaurante, chino. Pues eso lo mismo ocurría en Roma. Marcos tiene ese carácter universal. Jesús es el Señor que nos llama a la comunidad, que nos llama a ir construyendo una comunidad y a anunciar el mensaje de salvación que es para todos. Esa es la finalidad del Evangelio que vamos a estar leyendo todo el año. Hemos empezado la semana pasada. Mañana, el Evangelio de mañana, el segundo domingo de Adviento, es el comienzo del Evangelio. El comienzo ahí sin más, dice: preparemos el camino del Señor. Hay que andarse con cosas rápidas y prácticas y efectivas. Y prepararlo nos va a ir diciendo durante todo el año. Por eso es importante seguirlo, por eso es importante leérselo de un cantazo, como el que dice, y luego después irlo a hacer como las vacas o como los rumiantes, irlo poco a poco disolviendo, irlo poco a poco rumiando para poderle sacar el fruto y demás. Bueno, son las 5 menos un minuto. Vamos a alguna pregunta, ¿tienen alguna cuestión, aclaración para podernos... El próximo sábado también tenemos a las 4 de la tarde. Pueden ir hablando, si tienen alguna novedad o alguna noticia o alguna cosa, por favor, pueden llamar a nuestro teléfono al 212-244-4778 o mandar un saludo por WhatsApp o por lo que sea. Solamente les pido una cosa. Pasado mañana, el martes, el lunes, pasado mañana lunes a las 7 de la tarde, tendré la misa de mis 41 años de ordenado de sacerdote, de la Inmaculada Concepción. Así que sí, porque el 8 hago 41 años. Si se acuerdan de un Padre Nuestro, pues se lo agradezco. Y sobre todo a mis dos compañeros que se ordenaron conmigo, el Padre Joaquín Rivera, que en paz descanse, y el Padre